Deténganse, den la vuelta al carro ahora mismo. Las palabras salieron de mi boca con tanta fuerza que mi esposo casi se salió de la carretera. Estábamos en algún lugar al norte de Texas, tal vez a 1 hora de la frontera con México, cuando todos mis instintos comenzaron a gritar que algo estaba terriblemente mal. «Esperanza, ¿qué está pasando?», me preguntó mi marido, ya deteniéndose en el acotamiento mientras los carros pasaban zumbando a nuestro lado. Mis manos temblaban mientras miraba esa maleta de viaje que parecía tan inocente sentada en nuestro asiento trasero. Apenas unos minutos antes, mi hijo Diego me había llamado. Su voz extrañamente dulce, preguntando sobre esa exacta maleta. La manera en que me dijo, «Te amo, mamá», antes de colgar. En 42 años, ese muchacho me había dicho esas palabras tal vez un puñado de veces, y nunca, nunca durante una llamada casual. «Algo no está bien», susurré, con el corazón latiendo fuertemente. «Tenemos que regresar ahora mismo». Mi esposo me miró con la misma confianza que me había mostrado durante nuestros 50 años de matrimonio. No hizo preguntas. No discutió. Solo esperó que hubiera un espacio en el tráfico e hizo un giro en U que probablemente nos salvó la vida a ambos. Verán, lo que descubrí en esa maleta cambió todo lo que pensaba que sabía sobre mi propio hijo y la familia que había estado manteniendo durante años, lo que habían planeado para mí, lo que estaban dispuestos a sacrificar para resolver sus problemas de dinero. Fue tan devastador, tan impensable que incluso ahora, meses después, apenas puedo creer que mi propio hijo me pondría en tanto peligro. Pero me estoy adelantando. Para entender cómo terminamos en esa carretera conmigo gritándole a mi esposo que diera la vuelta antes de cruzar una frontera internacional, necesito contarles sobre los 5 años que llevaron a ese momento. 5 años de generosidad, sacrificio y amor que la familia de mi hijo había dado completamente por sentado, porque verán, los había estado ayudando financieramente desde que Diego perdió su trabajo. Mes tras mes, año tras año, había sido su red de seguridad, su solución para cada crisis. Y me pagaron esa bondad planeando algo tan impactante, tan criminal que podría haber destruido toda mi vida. Déjenme empezar desde el principio y entenderán exactamente por qué esas palabras «den la vuelta al carro» fueron las más importantes que he dicho en mi vida. Mi nombre es Esperanza Morales. Tengo 68 años y vivo con mi esposo de 50 años en nuestra acogedora casa de 3 recámaras en San Antonio, Texas. Criamos a 3 hijos en esta casa y después de décadas trabajando como secretaria en una escuela primaria, me jubilé con una pensión modesta y algunos ahorros que habíamos construido cuidadosamente a través de los años. La vida era buena, pacífica, hasta hace 5 años cuando todo cambió para la familia de nuestro hijo Diego. Diego había estado trabajando como supervisor de almacén por casi 15 años, cuando la compañía de repente redujo personal. Así nomás, a los 42 años, se encontró sin trabajo con una esposa, Marisol, y su hijito de 3 años que mantener. El mercado laboral estaba brutal. Incluso cuando Diego encontraba trabajo, siempre eran posiciones temporales que pagaban mucho menos de lo que había estado ganando. Como su madre, ¿cómo podía quedarme ahí parada viendo a la familia de mi hijo sufrir? Empezó pequeño, un par de cientos aquí y allá para ayudar con los víveres cuando las cosas se ponían difíciles, dinero para gasolina para que Diego pudiera seguir buscando trabajo. Después el dueño de la casa les subió la renta y no pudieron pagar la diferencia. ¿Qué se suponía que hiciera? ¿Dejar que desalojaran a mi nietecito? Sin darme cuenta, estaba cubriendo la mayoría de sus gastos importantes cada mes. La renta, pagos del carro, seguro, servicios. Incluso estaba comprando todos los víveres y pagando la guardería de mi nieto para que Marisol pudiera trabajar medio tiempo en un salón de uñas. «Mamá, te prometo que esto es solo temporal», me decía Diego cada vez que le daba otro cheque. «Tan pronto como me levante otra vez, te voy a pagar cada centavo». Marisol asentía, aunque noté que nunca parecía tan agradecida como Diego.
A veces la cachaba poniendo los ojos en blanco cuando pensaba que no estaba viendo, o haciendo comentarios pequeños sobre cómo algunas personas la tienen más fácil que otras. Pero empujaba esos sentimientos a un lado porque la familia ayuda a la familia, ¿verdad? Y ay, cómo amaba pasar tiempo con mi nietecito. Lo estaba cuidando casi todos los fines de semana, llevándolo al parque, leyéndole cuentos, consintiéndolo como las abuelas se supone que hacen. Esos momentos hacían que cada sacrificio valiera la pena. Mi esposo a veces se preocupaba de que estábamos dando demasiado. Esperanza, mi amor, tenemos que tener cuidado con nuestro propio retiro, me decía gentilmente. Pero no podía soportar la idea de que mi nietecito pasara necesidades. Además, nos estaba yendo bien con nuestra pensión y seguro social. Los años se juntaron así. Diego encontraba un trabajo, perdía un trabajo, encontraba otro que no pagaba suficiente. Yo seguía escribiendo cheques, seguía cubriendo sus faltantes, seguía siendo la red de seguridad confiable que mantenía toda su vida junta. Para cuando mi nieto empezó la escuela, me di cuenta de que los había estado manteniendo por casi 5 años seguidos, no ocasionalmente, no solo en emergencias, sino consistentemente mes tras mes. Nunca habían tenido que preocuparse por llegar a fin de mes, porque la abuela Esperanza siempre estaba ahí para llenar los huecos. Pensé que estaba siendo una madre y abuela amorosa. Pensé que los estaba ayudando a pasar por una racha difícil hasta que pudieran ponerse de pie solos otra vez. Lo que no me di cuenta era que en algún punto del camino, mi generosidad había dejado de sentirse como un regalo para ellos y había empezado a sentirse como una obligación. Se habían acostumbrado tanto a mi apoyo que empezaron a esperarlo, a planear sus vidas alrededor de él, a ver mi dinero como su dinero. Y cuando finalmente, por primera vez en 5 años, les dije que no a una de sus peticiones, bueno, ahí fue cuando descubrí cuánto me valoraba realmente mi propia familia más allá de mi cuenta de banco. El enero pasado, todo cambió con una llamada telefónica. Mi nieto había estado asistiendo a la escuela primaria pública local y por todas las cuentas le estaba yendo bien académicamente. Pero Marisol se puso al teléfono y pintó un cuadro completamente diferente. Esperanza, lo están molestando constantemente, dijo con preocupación dramática. Estos niños son tan crueles burlándose de su ropa, excluyéndolo de todo. A los maestros no les importa y los salones están llenos. Llega a casa llorando casi todos los días. Mi corazón inmediatamente se fue hacia mi nieto. ¿Qué abuela no se devastaría escuchando que su precioso nietecito estaba sufriendo? Hay una academia privada maravillosa del otro lado de la ciudad. Saltó Diego de regreso. Salones pequeños, excelentes políticas contra el bullying, realmente atención individual para cada estudiante. Resolvería todos sus problemas. Eso suena perfecto, dije, ya imaginándome a mi nieto prosperando en un mejor ambiente. ¿Qué necesitan que haga? Bueno, la voz de Marisol se puso un poco más suave. La colegiatura es bastante cara. Son como $15,000 por lo que queda de este periodo escolar, y después sube a 18,000 anuales. Se me cayó el estómago. Esas cifras eran enormes comparadas con cualquier cosa que me hubieran pedido antes. Pero después pensé en la carita llorosa de mi nieto, y casi dije que sí ahí mismo en el momento. Casi. Déjenme pensar en esto, me escuché decir. Es bastante más de lo que es nuestra asistencia usual. Hubo silencio del otro lado. Podía prácticamente sentir su sorpresa a través del teléfono. Mamá, dijo mi hijo lentamente, esto es sobre la felicidad y futuro de tu nieto. Seguramente eso vale cualquier cantidad de dinero. Por 3 días, batallé con la decisión. Mi esposo y yo lo platicamos incontables veces. Vimos nuestro presupuesto, nuestros planes de retiro, nuestra propia seguridad financiera. La verdad era que sí podíamos pagarlo, pero significaría cambios significativos a nuestro estilo de vida y planes futuros. Pero algo más me estaba molestando también. En todas las veces que había cuidado a mi nieto recientemente, había parecido perfectamente feliz, platicador sobre sus amigos, emocionado sobre proyectos de la escuela, nunca mencionando bullying o problemas.
Cuando gentilmente le pregunté sobre la escuela, solo se encogió de hombros y dijo que estaba bien y regresó a jugar. Finalmente, les hablé de regreso. He pensado cuidadosamente en esto. Les dije a Diego y Marisol, amo a nuestro niño más que nada, pero creo que deberíamos explorar otras opciones primero. Tal vez podríamos reunirnos con sus maestros o ver los programas anti-bullying de la escuela o incluso considerar una escuela pública diferente antes de saltar a educación privada. El silencio que siguió fue helado. ¿Entonces, estás diciendo que no?, dijo Marisol secamente. Estoy diciendo que tratemos otras soluciones primero antes de comprometernos a un gasto tan grande, respondí, tratando de mantener mi voz calmada y razonable. Increíble, la escuché murmurar a Diego, aunque claramente quería que la escuchara. ¡Qué abuela! La llamada terminó poco después con promesas de ver otras opciones que podía decir que no tenían intención de buscar. Dentro de una semana, todo cambió. De repente, mis sesiones de cuidar niños los fines de semana se cancelaron. Estamos ocupados este fin de semana se convirtió en la respuesta estándar cuando llamaba para preguntar sobre ver a mi nieto. Las cenas familiares en su casa, que habían sido una tradición mensual, dejaron de mencionarse. Cuando llamaba solo para platicar con mi nieto, las conversaciones se volvieron incómodas y apresuradas. ¿Está haciendo tarea? ¿O está jugando con amigos? ¿O no es buen momento? Se convirtieron en las respuestas usuales de Marisol. Lo peor fue toparme con ellos en el supermercado una tarde. Mi nieto me vio y corrió hacia mí con la sonrisa más grande, echándome sus bracitos alrededor de la cintura para un abrazo. Pero cuando Marisol se dio cuenta, rápidamente lo llamó de regreso con un ven. Tenemos que irnos tajante, y apenas reconoció mi presencia. Mi propio nieto se veía confundido por el comportamiento frío de su madre hacia mí. Podía verlo en su carita inocente. No entendía por qué la abuela Esperanza de repente no era bienvenida en sus vidas. Por primera vez en décadas de proporcionar asistencia, había puesto un límite, pedido una pausa para considerar alternativas, y esta era su respuesta. El mensaje era cristalino. Mi valor para ellos era puramente financiero. La abuela que había cubierto sus gastos, cuidado a su hijo y sido su red de seguridad por media década, estaba siendo castigada por atreverse a decir, pensemos en esto en lugar de inmediatamente escribir un cheque. 2 meses pasaron así. 2 meses de estar excluida, de extrañar terriblemente a mi nieto, de preguntarme si había cometido un error terrible. Empecé a cuestionarme. Empecé a pensar que tal vez debería solo pagar la colegiatura y recuperar a mis seres queridos. Exactamente entonces fue cuando llamaron con su repentino cambio de corazón y la invitación que nos llevaría a esa carretera al norte de Texas. Mirando hacia atrás ahora, me di cuenta de que esos 2 meses de trato frío no eran castigo por decir que no. Eran preparación para algo mucho peor. Después, tan repentinamente como había empezado el congelamiento, terminó. Era principios de abril cuando sonó mi teléfono y escuché la voz de mi hijo sonando más alegre de lo que había sonado en meses. «Oye, mamá, ¿cómo están tú y papá?», me preguntó con un entusiasmo que inmediatamente capturó mi atención. Después de 2 meses de apenas hablarnos, este cambio dramático se sintió casi desconcertante. «Estamos bien, mijo», dije cautelosamente. «¿Cómo están todos por allá?» «Bien. De hecho, por eso te estoy hablando. Marisol y yo hemos estado platicando y nos dimos cuenta de que hemos estado muy estresados, sobre todo últimamente. Pensamos que tal vez sería bueno para todos nosotros salir juntos, pasar tiempo de calidad como familia». Mi corazón saltó. A pesar de todo lo que había pasado, los había extrañado terriblemente, especialmente a mi nieto. El primo de Marisol tiene esta cabaña hermosa en México, justo al lado de un lago. Nos invitó a todos a ir por un fin de semana largo. Tú, papá, yo, Marisol y nuestro niño. ¿Qué piensas? La idea de un viaje juntos, de recuperar a mis seres queridos, era exactamente lo que había estado esperando.
Tal vez finalmente se darían cuenta de que nuestra relación era más importante que desacuerdos sobre gastos educacionales. Eso suena maravilloso, le dije. ¿Cuándo estaban pensando? Este fin de semana que viene, de hecho. Sé que es poca anticipación, pero el primo de Marisol acaba de tener una cancelación y el clima se supone que vale estar perfecto. Sería una gran oportunidad para que nuestro niño vea a sus abuelos y para que todos nos reconectemos. Hicimos planes para que manejaran con nosotros. Mi esposo y yo teníamos una SUV cómoda que podía caber a todos, y mencionaron algo sobre traer equipo de pesca y juegos para mi nieto. «Ah, y mamá», agregó Diego mientras terminábamos la llamada. «¿Te importaría cargar una maleta extra para nosotros? Su carro está empacado bastante apretado con todas las cosas del niño y equipo de pesca. Es solo una maleta pequeña de viaje». «Por supuesto, mijo», dije sin dudar. ¿Qué abuela no ayudaría a cargar una maleta extra? La noche antes de irnos, Marisol dejó la maleta en nuestra casa. Era una maleta negra, estándar de viaje. Nada inusual sobre ella. De hecho, estaba bastante agradable, platicando sobre lo emocionado que estaba nuestro nieto por el viaje y agradeciéndonos por acceder a ayudar con el transporte. «Ha estado hablando sobre ver a la abuela y al abuelo toda la semana», dijo con una sonrisa que parecía genuina. «¿Este viaje va a ser tan bueno para todos nosotros?» Me fui a la cama esa noche sintiéndome esperanzada por primera vez en meses. La mañana siguiente, decidimos tomar 2 carros ya que había tanto equipaje, equipo de pesca y provisiones para el fin de semana. Mi esposo y yo tomamos nuestra SUV con la maleta de viaje y algo del equipo mientras Diego manejó su carro con Marisol y mi nieto siguiéndonos detrás. El viaje empezó perfectamente. Mi nieto seguía saludándonos desde su carro y nos emparejábamos en los semáforos rojos para que pudiera enseñarnos sus juegos de viaje y botanas. Se sintió como los viejos tiempos, como si fuéramos una unidad unida otra vez. Habíamos estado manejando como por 3 horas, haciendo buen tiempo hacia la frontera mexicana cuando sonó mi teléfono. Era Diego llamando desde su carro detrás de nosotros. «Mamá, oye, pregunta rápida», dijo, y algo en su tono inmediatamente me puso nerviosa. Había una cualidad nerviosa en su voz que nunca había escuchado antes. «Sí, mijo. Esa maleta que te dio Marisol, la tienes contigo, ¿verdad? Llegó al carro». «Sí, por supuesto. Está aquí al lado mío». «Bien, bien. Y no has... Quiero decir, no necesitaste mover nada dentro de ella o algo así, ¿verdad?» La pregunta era rara. ¿Por qué estaría yo revisando su maleta personal? «No, mijo, no la he tocado». «¿Por qué?» «Ah, por nada. Solo asegurándome de que todo esté seguro para cruzar la frontera. Ya sabes lo cuidadosos que son en estos días». Hizo una pausa y después dijo algo que me mandó escalofríos por la espina dorsal. «Te amo, mamá. Sabes eso, ¿verdad? Realmente, realmente te amo. Mi hijo nunca en toda su vida adulta me había llamado solo para decirme que me amaba. Nunca. Y ciertamente nunca con esa intensidad, ese tono casi desesperado». Colgué el teléfono, pero mis manos estaban temblando. Cada instinto maternal que había desarrollado en casi 7 décadas de repente estaba gritándome que algo estaba terriblemente mal. «Deténganse, den la vuelta al carro ahora mismo». Ahí fue cuando grité esas palabras a mi esposo, las palabras que probablemente nos salvaron la vida a ambos. Nos detuvimos en la siguiente salida, y mientras mi esposo mantuvo a todos distraídos, yo calladamente abrí esa maleta de viaje que parecía tan inocente. Lo que encontré adentro me heló la sangre. Cuidadosamente escondidos debajo de las pijamas dobladas de mi nieto y algunos de sus juguetes favoritos, había paquetes pequeños envueltos en plástico. Incluso a mi edad, no era tan ingenua como para no reconocer lo que estaba viendo. Drogas, una cantidad significativa de ellas. Mi propio hijo y su esposa habían planeado usarme como una traficante de drogas sin saberlo, a través de una frontera internacional. Habían contado con mi amor por mi nieto
mi deseo de reconectarme con la familia y mi completa confianza en ellos para cargar su carga ilegal sin preguntas. Si nos hubieran cachado en esa frontera, y con la manera que estaban revisando carros ese día, muy bien podríamos haber sido cachados. Yo habría sido la que enfrentara cargos criminales. A los 68 habría estado viendo años en prisión por tráfico de drogas. Y la llamada de Diego, esa no era para revisar la maleta. Esa era él poniéndose emocional, porque sabía que estaba a punto de destruir la vida de su madre para resolver sus propios problemas. Lo peor era darme cuenta de que todo este viaje de reunión había sido planeado desde el momento que dije que no a esa colegiatura. El trato frío, la reconciliación repentina, la línea de tiempo urgente, la cabaña del primo. Todo había sido un plan cuidadosamente orquestado para manipular mi amor por ellos para que cometiera un crimen federal. Mientras miraba esos paquetes escondidos entre las pertenencias inocentes de mi nieto, me di cuenta de que mi propio hijo estaba dispuesto a sacrificar toda mi libertad, mi reputación, todo mi futuro, en lugar de aprender a vivir dentro de sus posibilidades o encontrar soluciones legales a sus problemas financieros. Ese fue el momento en que entendí que la esperanza que había pasado media década habilitando y manteniéndolos se había ido para siempre. Parada ahí en el acotamiento de esa carretera, mirando esos paquetes escondidos debajo de las pijamas inocentes de mi nieto, sentí algo cambiar dentro de mí permanentemente. La esperanza que había pasado media década haciendo excusas por las malas decisiones de su hijo se había ido. La abuela, que había priorizado mantener la paz sobre protegerse a sí misma, había desaparecido en ese momento de claridad terrible. Mi esposo se acercó calladamente. ¿Qué encontraste, mi amor? Le enseñé los contenidos sin decir una palabra. Su cara se puso blanca, después dura con una ira que rara vez había visto en nuestras 5 décadas de matrimonio. Nos vamos a casa, dijo simplemente. Ahora mismo. Desde su carro detrás de nosotros podía ver a Diego poniéndose agitado, probablemente preguntándose por qué nos habíamos detenido. Mi teléfono empezó a sonar otra vez, pero lo apagué. No podía soportar escuchar su voz, sabiendo lo que había planeado hacerme. El viaje de regreso a San Antonio fue silencioso entre mi esposo y yo, pero mi mente estaba corriendo. Cada momento de los pasados 2 meses de repente tenía perfecto sentido. El trato frío después de que rechacé la colegiatura no era castigo, era preparación. Habían necesitado crear distancia para que cuando de repente me invitaran a este viaje, estuviera tan agradecida por la reconciliación que no haría preguntas. Habían manipulado mi amor por mi nieto, mi desesperación por reparar nuestra relación, y mi completa confianza en ellos para casi destruir mi vida. Cuando llegamos a su entrada para carros, Diego y Marisol ya estaban fuera de su carro, viéndose confundidos y cada vez más en pánico. «Mamá, ¿qué está pasando?», gritó mi hijo mientras caminaba hacia su puerta del frente con la maleta de viaje. «¿Por qué regresamos?». «Ya casi llegábamos». Puse la maleta en su escalón de la puerta y miré a mi hijo. Realmente lo miré. ¿Cuándo se había convertido en alguien que no reconocía? ¿Cuándo habían convertido sus luchas en una persona dispuesta a sacrificar la libertad de su madre por su propia conveniencia? «Sé lo que hay en la maleta», dije calladamente. El color se les fue de ambas caras. Marisol agarró el brazo de mi hijo y los pude ver intercambiando miradas de pánico. «Mamá, ¿puedo explicar?», empezó Diego. «No», lo corté. Mi voz firme a pesar de mis manos temblando. «No hay nada que explicar. Planearon usarme para cometer un crimen federal. Estaban dispuestos a dejarme enfrentar tiempo de prisión para resolver sus problemas financieros». «No era así», estalló Marisol. «Estábamos desesperados. Le debemos a gente cantidades significativas y nos estaban amenazando. Pensamos que si podíamos hacer solo un viaje. Pensaron que podían sacrificarme en lugar de lidiar con sus propias decisiones. Terminé por ella». Mi nieto estaba parado detrás de ellos, viéndose confundido y asustado por el comportamiento extraño de los adultos.
Se me partió el corazón por él, atrapado en el medio de las decisiones terribles de sus padres. Quiero que me escuchen muy cuidadosamente, continué, mi voz creciéndose más fuerte. Ya no voy a estar proporcionando ninguna asistencia financiera a su hogar. No ayuda con renta, no pagos de carro, no víveres, no fondos de emergencia, nada. Mamá, no puedes hablar en serio, dijo Diego, desesperación filtrándose en su voz. Dependemos de ese apoyo. No podemos sobrevivir sin él. Entonces van a necesitar figurar cómo sobrevivir, ¿no? Respondí. De la misma manera que millones de otros adultos manejan sus finanzas sin poner a sus madres en riesgo de cargos federales de drogas. Me volteé para caminar de regreso a nuestro carro, pero Diego agarró mi brazo. Por favor, solo piensa en esto. Cometimos un error, pero si nos cortas ahora vamos a perder todo. La casa, los carros, todo. Gentilmente liberé mi brazo y lo miré una última vez. Estaban dispuestos a dejarme perder todo, mi libertad, mi reputación, todo mi futuro. Ahora van a tener que enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones. Mientras nos alejábamos, los podía ver en mi espejo retrovisor, parados en su entrada para carros sosteniendo esa maleta, probablemente dándose cuenta por primera vez de que su red de seguridad financiera se había ido para siempre. Esa noche, me senté en mi mesa de cocina e hice una lista de cada pago automático, cada cheque mensual, cada forma de asistencia que había estado proporcionando. El total era asombroso. Había estado esencialmente subsidiando todo su estilo de vida por tanto tiempo que había olvidado cómo se veía nuestro propio presupuesto sin esos gastos. Dentro de una semana, había cancelado cada forma de apoyo, las cuentas de banco a las que tenían acceso para emergencias, la tarjeta de crédito que les había dado para víveres, los pagos automáticos para su seguro de carro, todo se fue. También hice algo más esa noche. Llamé a un abogado y describí lo que había pasado, preguntando qué pasos legales debería tomar para protegerme. Él estaba horrorizado por su plan y me ayudó a documentar todo en caso de que alguna vez trataran de reclamar que había estado involucrada voluntariamente. Por primera vez en décadas, estaba poniendo mi propia seguridad y bienestar antes que la conveniencia de mi hijo. Debería haberse sentido egoísta, pero en lugar de eso, se sintió como la cosa más responsable que había hecho, porque la verdad era que al habilitar sus malas decisiones por tanto tiempo, no los había estado ayudando. Los había estado previniendo de aprender a resolver sus propios problemas, a vivir dentro de sus posibilidades, a tomar decisiones adultas sobre sus vidas. Y ahora finalmente tendrían que hacerlo. 4 semanas después de que los corté, la realidad los golpeó fuerte. Mi teléfono empezó a sonar constantemente. Primero era Diego, después Marisol, a veces incluso usando el teléfono de mi nieto para tratar de hacerme sentir culpable para que contestara. Dejé cada llamada ir al buzón de voz. Los mensajes empezaron enojados. Mamá, nuestras tarjetas de crédito están siendo rechazadas en todos lados. No puedes simplemente abandonarnos así. Después se volvieron desesperados. Por favor, estamos a punto de perder la casa. Solo ayúdanos una vez más y figuraremos algo más. Pero había escuchado esas promesas antes por 5 largas décadas. Esta vez me mantuve fuerte. Después vino la llamada de la hermana de mi nuera, a quien apenas conocía. Esperanza, creo que deberías saber que Marisol y Diego están planeando tratar ese viaje a México otra vez, dijo calladamente. Pero esta vez están planeando ir ellos solos. Están desesperados, y me preocupa que van a hacer algo estúpido. Se me heló la sangre. Incluso después de todo lo que había pasado, todavía estaban planeando traficar drogas en lugar de encontrar soluciones legales a sus problemas de deuda. ¿Cuándo? Este fin de semana. Me pidieron que cuidara a su hijo. Dijeron que iban en un viaje de negocios por un par de días. Inmediatamente llamé a mi abogado. Me aconsejó contactar a las autoridades con esta información, pero no pude. Incluso después de lo que trataron de hacerme, ese sábado en la mañana, estaba tomando café en mi cocina cuando sonó mi teléfono.
era un número que no reconocía. ¿Es usted Esperanza Morales?, preguntó la voz de una mujer. Sí, soy la oficial Martínez con la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Su hijo Diego Morales y nuera Marisol Morales fueron arrestados temprano esta mañana tratando de cruzar a México con sustancias ilegales. La listaron como su contacto de emergencia. Mis manos empezaron a temblar, pero no de shock. Sabía que esta llamada iba a venir. ¿Dónde está su hijo?, logré decir. Actualmente está con un miembro de la familia, pero Servicios de Protección Infantil necesita arreglar colocación apropiada, ya que usted está listada como pariente más cercano. Dentro de horas, estaba llenando papeles de custodia de emergencia. Mi nieto, confundido y asustado, llegó a casa conmigo esa tarde cargando una maleta pequeña y su animal de peluche favorito. Abuela Esperanza, me preguntó esa primera noche mientras lo arropaba en el cuarto de huéspedes que se convertiría en su cuarto. ¿Cuándo van a regresar mamá y papá? ¿Cómo le explicas a un niño de 8 años que sus padres escogieron arriesgar todo, incluyéndolo a él, en lugar de aprender a vivir responsablemente? Hicieron algunas malas decisiones, mijo, le dije gentilmente, pero estás seguro aquí con el abuelo y conmigo, y te vamos a cuidar muy bien. Durante los meses siguientes, el proceso legal se desenvolvió exactamente como había esperado. Diego y Marisol fueron sentenciados a 18 meses en prisión federal. La casa que no podían pagar sin mi asistencia entró en ejecución hipotecaria. Sus carros fueron reposeídos, pero ¿saben qué? No sentí satisfacción en su caída, solo tristeza de que hubiera llegado a esto y alivio de que mi nieto estuviera seguro. La audiencia de custodia fue sorprendentemente directa. Diego y Marisol, enfrentando tiempo significativo de prisión, accedieron a firmar custodia temporal a mí en lugar de arriesgar que su hijo fuera al sistema de cuidado adoptivo. Mi abogado nos ayudó a establecer un arreglo claro que protegía los intereses de todos. Mi nieto empezó en una nueva escuela cerca de nuestra casa, la misma excelente escuela pública donde una vez trabajé como secretaria. Los maestros ahí me recordaron con cariño y se esforzaron para ayudarlo a ajustarse. No se necesitaba academia privada cara, solo adultos que se preocuparan y un ambiente estable. En las tardes, haría su tarea en mi mesa de cocina mientras yo preparaba la cena. Mi esposo le enseñó a jugar ajedrez y lo ayudó con matemáticas. Leíamos cuentos juntos cada noche, de la misma manera que había hecho con Diego cuando era pequeño. Lentamente, la confusión de mi nieto se desvaneció y fue reemplazada con un sentido de seguridad que nunca realmente había tenido antes. No más padres peleándose sobre finanzas. No más incertidumbre sobre si las cuentas se pagarían. No más adultos haciendo decisiones desesperadas que ponían a todos en riesgo. Abuela, me dijo un día como 6 meses después de que había venido a vivir con nosotros. Me gusta aquí. Es tranquilo. Ahí fue cuando me di cuenta de lo que todos habíamos estado perdiendo. Paz. Simple, ordinaria paz que viene de vivir dentro de tus posibilidades, hacer decisiones responsables y poner el bienestar de los niños primero. En cuanto a Diego y Marisol, escriben cartas ocasionales desde prisión. Las cartas de Diego están llenas de disculpas y promesas de hacerlo mejor cuando salga. Las de Marisol son mayormente quejas sobre las condiciones de la prisión y recordatorios de que les debo por todas las dificultades que están enfrentando. No respondo a ninguna de ellas. Mi abogado me ha aconsejado que cuando salgan, probablemente buscarán recuperar la custodia de su hijo. Ya nos estamos preparando para esa batalla legal, documentando el ambiente de hogar estable que hemos proporcionado y el progreso educacional que mi nieto ha hecho. Pero por ahora, nuestros días están llenos de proyectos de escuela, viajes de pesca de fin de semana con mi esposo y tardes tranquilas leyendo juntos en el sofá. Mi nieto está prosperando de maneras que nunca vi cuando estaba atrapado en el caos de la irresponsabilidad financiera de sus padres. ¿Y yo? He aprendido que a veces la cosa más amorosa que puedes hacer es rehusarte y habilitar comportamiento destructivo, incluso cuando
especialmente cuando viene de tu propio hijo. Tengo 73 ahora, y no tengo idea de cuántas décadas más me quedan, pero sé que voy a pasar cualquier tiempo que tenga criando a mi nieto para que sea el tipo de hombre que resuelve problemas honestamente, trata a la gente con respeto y nunca, nunca le pide a alguien más que pague el precio por sus errores. Esa es mi historia. Así es como los instintos protectivos de una abuela y la voluntad de poner límites salvó no solo su propia vida, sino le dio a su nieto la niñez estable que sus padres no pudieron proporcionar. A veces la cosa más poderosa que puedes decirle a gente que se aprovecha de tu generosidad no es «te voy a ayudar una vez más». A veces «te amo demasiado para seguir habilitándote». Y a veces eso es exactamente lo que la siguiente generación necesita escuchar.